Estamos. Aquí estamos. Ahí estamos. Gloria a Bendiciones, Dios. bendiciones. Aquí dando unos segunditos, ¿verdad? Para que todas esas mujeres fuertes y valientes se Amén. conecten, pero le damos la bienvenida a todas aquellas que se están conectando hoy, ¿verdad? Este jueves, un jueves más aquí con nosotros en Mujer Sé Fuerte y Valiente. Le doy las gracias, ¿verdad? A todas esas mujeres hermosas que se conectan todos los jueves a través, ¿verdad? De esta página Mujer Sé Fuerte y Valiente. Amén. Y a todas las que se van a conectar más adelante, ¿verdad? También le damos la bienvenida. Con ustedes, pues, yo, la pastora Sandra López y nuestra profeta Victoria Castro está con nosotros, ¿verdad? Hemos estado jueves tras jueves ya llevamos casi 2 meses en una serie de En Tiempos Vacíos, Llénate de Dios, que Amén. ha sido de verdad una bendición para todas esas mujeres hermosas, todas esas mujeres fuertes y valientes. Ha sido un tema que nos ha ministrado tanto a nosotros nuestra vida en lo personal. Amén. ¿Verdad? Porque hemos hablado tras bastidores y seguimos hablando del tema y ha sido de mucha bendición. Y yo sé que este tema ha sido de mucha bendición para cada mujer que ha dicho presente. Yo sé que las que han dicho presente, sé que se han disfrutado este tema. Pero en este tema hay un subtema que estamos hablando sobre los vacíos provocados por la orfandad. Pero en este jueves vamos a estar hablando sobre las herramientas, ¿verdad? Para vencer este espíritu de orfandad. Fue algo que Dios le puso en el corazón a Victoria, pero yo quiero comenzar haciendo una oración, ¿verdad? Para entregarle este programa, ¿verdad? De hoy al Espíritu Santo, para que sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero queremos darle gracias. Ahí que estás ahí, tú que estás ahí conectada, únete a nosotras en oración para poder comenzar este tema. Señor, te damos gracias, Padre amado. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Sé tú manifestándote a través de este tema poderoso, Padre Santo. Sé tú, Señor, tocando, ¿verdad? Esos corazones y esas mentes de cada mujer fuerte y valiente que se han dado citas a través de este programa, Señor. Yo te doy gracias por cada una de ellas. Sé tú trabajando en ellas, Padre Santo. Que donde haya, ¿verdad? Que esta palabra cause una sanidad, una transformación en cada una de ellas, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por todas esas mujeres. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de nosotras. Si tú tienes que cambiar algo, tú solamente conoces la necesidad de cada mujer que te da cita hoy. Todos los jueves, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre amado. Gracias, Padre, por estos temas que han sido de bendición. Yo te pido, Señor, que seas tú a través de la profeta Victoria Castro, Padre Santo. Bendice su vida, Padre amado. Te damos toda la gloria, mi Señor. Sabemos, ¿verdad? Y esperamos buenas noticias, Señor, de cada mujer aquí presente, Padre amado. Así que te damos toda la gloria, te damos toda la honra, y esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús he orado. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones y buenas noches, Elizabeth, que está fiel, se ha mantenido en esta transmisión, y bendecimos a todas las que se van a seguir conectando. Lo he compartido a través del Ministerio Transformadas y Restauradas por Cristo, para que también allá se me activen y reciban este alimento. Por ahí que hoy está Yesenia, mi hermana, también conectada, mi amor. Yesenia, bendiciones. Sí, está ahí conectada, gloria a Dios. Así que eso es muy bueno. Amén. Pero nada, Victoria, queremos comenzar, ¿verdad? Quiero hablar rapidito de lo que estábamos hablando del espíritu de orfandad, ¿verdad? Dar un pequeñito, hablar así por encimita de lo que estábamos hablando el jueves pasado. Y el espíritu de orfandad hace que las personas, es un espíritu que hace que las personas, ¿verdad? Estábamos hablando que se sientan no amadas, que se sientan indeseadas. Es un espíritu que te hace sentir, ¿verdad? Abandonada, lo que las lleva a buscar una identidad y valor fuera de Dios. Mira qué interesante, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre esto. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Esto ocasiona que una mentalidad se convierte peligrosa. ¿Por qué? Porque impide
que impide que las personas acepten plenamente el amor y la seguridad que Dios ofrece. Amén. O sea, impide a que no reciban ese amor de Dios. Esto es lo que hace el espíritu de orfandad. Y en lugar de verse como hijas de Dios, se ven como forasteras que miran hacia adentro sin pertenecer. O sea, no, se sienten que no pertenecen, o sea, que nunca pertenecen a Dios, que no tienen nada, se sienten por ahí pues huérfanas. Pero la palabra me dice a mí en Romanos 15, dice, el espíritu que recibieron no los esclaviza para que vuelvan a vivir en temor. Más bien, el espíritu que recibieron los adoptó como hijos y por él clamamos Abba, Padre. Este versículo, ¿verdad? La palabra me dice a mí que Él nos adoptó como sus hijas. Amén. Y por esa razón nosotros le decimos Abba, Padre. Él Amén. es nuestro Padre. Así que no hay Gracias, por qué Señor. sentirse, ¿verdad? Con ese espíritu de orfandad. Y hoy vamos a estar hablando sobre Dios. cómo ser libre. Y por qué Dios nos llama hija suya, no huérfana. Vivir Amén. con un espíritu de Gracias, orfandad Señor. es negar la plena herencia y identidad que Él nos ha dado, porque nosotras, ¿verdad? Si tenemos al Padre, si reconocemos a Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre y reconocemos nuestra identidad en Él, no vamos a sentir ese espíritu de orfandad. Ahora, ¿cómo ser libre del espíritu de orfandad? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Pues sencillamente, miren, caminando en libertad y en Con filiación. Cristo. Exacto, hablando en libertad y en filiación. Pero yo quiero dar un pequeño, ay Dios mío, significado de la palabra filiación para aquella persona que no conozca lo que es la filiación. Pero en los términos bíblicos, la filiación con Dios, también conocida como filiación divina, se refiere a la relación de los creyentes con Dios Padre como hijos o hijas, gracias a la redención de Jesús. Esta filiación implica un vínculo de amor, es un vínculo de confianza donde Dios se comporta como un padre cariñoso. Amén. ¿Verdad? Y nosotros los creyentes nos identificamos como sus hijas, con los derechos y responsabilidades, ¿verdad? Que esto conlleva. Esto es lo que significa la filiación, una relación con el Padre, donde nosotras nos sentimos amadas, ¿verdad? Por nuestro Padre. Y Jesucristo establece quién mejor para establecer ese vínculo de filiación que Jesús. Y Jesús llama a sus hijos a vivir como en libertad, en fe y en plenitud. Amén. Y nosotras al rechazar la autocompasión y abrazar ese amor del Padre y la verdad de Dios, podemos liberarnos del espíritu del fan, la victoria. Amén. Y podemos caminar en nuestra verdadera identidad como hijas amadas de Dios. Entonces, yo en esta noche, ¿verdad? Yo estuve, mientras estaba indagando sobre las herramientas, me encontré con este cuestionario que me llamó mucho la atención y yo quiero en esta noche, Vicky, yo quiero que cada mujer que está ahí, que nos está escuchando, que nos está viendo, que se haga una autoevaluación ella misma. Yo te voy a hacer unas preguntitas, ¿verdad? Yo me las hice, estas preguntas. Y de verdad que son unas preguntas que ministraron tanto mi vida y yo dije, wow, Señor, me dejas saber en qué bando yo estoy, en qué lado yo estoy. Y yo quiero que hoy tu mujer fuerte y valiente te autoanalice, ¿verdad? Te hagas esta autoevaluación con estas preguntas que yo te voy a hacer. Yo quiero que escucha bien cada pregunta. Quiero que tú misma te las contestes y que tú misma analices en qué lado estás. Hoy tú vas a reconocer si realmente tú tienes un espíritu de orfandad o si realmente tú tienes una afiliación con nuestro Padre. Amén. Así que si usted tiene un espíritu de orfandad, un espíritu de filiación, con estas preguntas lo vamos ¿verdad? Lo vamos a ver, sí, porque esto es un cuestionario que está diseñado para ayudar a identificar si alguien vive bajo el espíritu de orfandad o tienes la condición o vives en la condición como una hija de Dios. Entonces, esto está dividido,
¿verdad? Que está dividido en 4 partes, pero cada parte tiene 3 preguntitas. Hay una que otra que tiene 4 preguntas, pero la parte número 1, las preguntas ¿verdad? Se identifican con la identidad y relación con Dios. Entonces, la primera pregunta, te pregunto a ti, mujer, ¿te cuesta creer que Dios te ama y te acepta verdaderamente? Ahora, si tú contestas que sí a esta pregunta, significa huérfana. Pero si contestas que no, significa que estás en la filiación con el Padre. Amén. Recuerden, el sí es huérfano y el no significa filiación. Quiero que lo anotes por ahí donde estás para que no se te olvide. Si contestas sí, estás en el bando del espíritu de huérfano, de orfandad. Si contestas no, estás en la filiación, o sea, reconoces que tienes identidad con el Padre. Amén. ¿Te cuesta creer que Dios te ama y te acepta verdaderamente? Contéstate esa pregunta. La pregunta 2. ¿Sientes que tienes que ganarte el amor de Dios a través del desempeño, las buenas obras o el esfuerzo? Esto es una pregunta que yo dije, wow, Señor, ¿cuántas personas hemos visto que se creen que trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Sí, es para ganarse el amor de Dios. Mira, si contestas sí, estás en el bando de huérfano y no en la filiación. Yes. Pregunta número 3. Cuando pecas o cometes un error, ¿sientes que debes esconderte de Dios o que Él está enojado contigo? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Si contestas sí, estás en orfandad. Si contestas no, estás en filiación. La pregunta número 4 de esa primera parte. ¿Te ves como hija amada de Dios o te sientes más como un siervo o esclavo en su reino? Pregúntate. Y en esta pregunta, las contestaciones son, me siento más como un sirviente. Si tú te sientes como un sirviente, estás en el bando de la orfandad. Pero si tú te sientes que eres una hija amada, estás en el bando de la filiación con el Padre. La parte 2 habla de la relación con los demás. Ya hablamos, esa primera parte es la identidad tuya como hija de Dios. Esta segunda parte es la relación con los demás. Y la pregunta es, ¿a menudo te comparas con los demás sintiéndote inferior o superior? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido, ¿verdad?, inferior o superior a otra persona. Si contestas que sí, estás en el bando de huérfanos, no filiación. Te voy a estar repitiendo para que no se te olvide, ¿verdad? Porque aquí hay como que te puedes confundir en el sí y el no. La pregunta número 6. ¿Luchas contra los celos o la competencia y sientes la necesidad de demostrar lo que vales? Sí, huérfano, no filiación. 7. ¿Tienes problemas para confiar en los demás por temor a que les rechacen o los abandonen? ¿Sí? Huérfano, no filiación. La pregunta número 8. ¿Tienes dificultades para recibir amor, estímulo o corrección de líderes espirituales o mentores? Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por cada una de estas mientras no teníamos la identidad en Cristo. Pero usted se tiene que contestar y tiene que ser honesta con usted misma. Ahora, en la parte número 3 las preguntas son referentes al estado emocional y mental. Y la pregunta 9 dice, ¿a menudo te sientes sola, no deseada o como si no pertenecieras a ningún lado? Yo creo que eso lo hemos sentido todas en algún momento. Sí, huérfano y no filiación. La pregunta 10, ¿luchas contra la autocompasión y sientes que nadie te entiende o se preocupa por ti? Yo creo que todas estas preguntas me ministraron porque en algún momento dado de mi vida, cuando yo no tenía identidad, yo pasé por cada una de estas preguntas. Por eso es que hoy, ¿verdad? Quise
hacerte estas preguntas para que te autoanalizaras. La pregunta 11, ¿vives con miedo constantemente al fracaso, al rechazo o al abandono? La pregunta 12, ¿te sientes segura de tu identidad en Cristo? Sabiendo que eres amada sin importar las circunstancias, no importa las circunstancias por las que estés viviendo. Reconoces, ¿verdad? Sabes que eres amada sin importar eso. Aquí en esta 12 cambia la contestación, fíjate. Si es no, estás en el bando de huérfanos. Pero si reconoces, sí, estás en el lado de la afiliación con Dios. Gracias. O sea, porque si la reconoces, tú dices, sí, yo reconozco mi identidad en Cristo, significa que estás en filiación con Dios. Pero si hoy eres honesto y dices, mira, Pastora Sandra, verdaderamente yo no reconozco mi identidad en Cristo, es que estás en el bando del espíritu de orfandad. Ahora, la última parte, la cuarta. Aquí estas preguntas son basadas al crecimiento espiritual y libertad. Dice la 13, cuando oras, ¿te sientes como un niño hablando con su padre amoroso o te sientes distante de Dios? Y aquí la contestación, tú me contestas distante y desconectado, es que tienes ¿verdad? El espíritu de orfandad. Si a esta pregunta tú contestas, soy cercana y tengo, ¿verdad? Soy íntima con mi padre, estás en filiación con Dios. La 14, ¿luchas con la condenación, la culpa o caminas en la confianza de la gracia de Dios? Esta pregunta yo dije, wow, Señor, tantos años que yo caminé con la culpa. Ahora, sí, la contestación esta es diferente. Dice, lucho con la culpa. Estás en un espíritu de orfandad. Eres huérfana. Si contestas camino en la gracia, estás en la filiación del Padre. En un momento de mi vida, yo te hubiera contestado, lucho con la culpa. Y yo no tenía conocimiento en ese momento que yo tenía un espíritu de orfandad. Ahora la 15, ¿sirves a Dios por amor y alegría o por deber y obligación? Esta pregunta también me ministró tanto y tanto. Ahora, si contestas deber obligación, tienes un espíritu de orfandad. Pero si contestas con amor y alegría, estás en filiación con el Amén. Amén. Yo dije, wow, tantas personas que hemos visto que le sirven al Señor por deber obligación y no lo hacen con esa pasión. Esto me deja saber a mí que tienen un espíritu de orfandad. Pero en esta noche, ¿verdad? Si respondiste principalmente huérfano o sea, huérfana, es probable que el espíritu de orfandad esté influyendo en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones. Pero la buena noticia es que Dios te está llamando a la libertad, te está llamando a la identidad y a que tengas una afiliación con el Padre. Y de eso te vamos a estar hablando más adelante. Para eso son las herramientas que se te van a hablar. Amén. Si respondiste la mayor parte del tiempo que estás en filiación con el Padre, estás caminando en tu identidad como hija de Dios. Gracias. Pero Señor. continuamos, ¿verdad? Continúas creciendo en su amor y confianza, porque cada día vamos creciendo más, ¿verdad? En su amor y su confianza con el Padre. Amén. Ahora te pregunto, ¿te gustaría recibir ayuda para pasar una mentalidad, pasar de una mentalidad huérfana a abrazar plenamente tu filiación con Cristo? Si tu contestación es sí, pues déjame decirte, como cristianas, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo, renacemos espiritualmente, estamos llamadas a vivir según el Espíritu, no según la mentalidad del mundo. Amén. Por eso es que en Gálatas 3:26,
26 al 29, dice la palabra, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Aleluya. Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece Gracias, Señor. a ustedes. ¿Qué significa? Que este pasaje nos recuerda que en Cristo somos una nueva creación, libre de divisiones mundanas, de etiquetas o de viejas identidades. El espíritu de orfandad, Gracias, incluida Señor. la autocompasión, está ligada a la antigua forma de pensar. Tienes que pensar en eso. Eso era en la vieja criatura, Yes. no en la nueva criatura. Bueno, que si tú estás en Cristo ahora, este espíritu de orfandad no vive Queda en fuera. ti, donde las En el nombre personas de se Jesús. definen por heridas del pasado, estatus social o identidad humana, en lugar de su identidad en Cristo. Así que hoy yo te digo que se supone que todas estas contestaciones, si tú le sirves al Señor y tú eres una nueva criatura, se supone que tú estés en filiación con Cristo, con Dios, que tú tengas una relación con nuestro Padre, que tú Gracias, no Señor. tengas un espíritu de orfandad. Pero esto, por eso quise hacerte estas preguntas, para que hoy tú supieras, ¿verdad? Y tú misma dijeras, porque a lo mejor no sabes si tienes el espíritu de orfandad, pero estas preguntas son más o menos por encima, para que te dejen, ¿verdad? Tú sepas, tú digas, wow, realmente yo no sabía que yo tenía un espíritu de orfandad. Eso es Pero amén. hoy tú vas a reconocer tu verdadera identidad en Cristo. Amén. Amén. Tú sabes que me trae, ahora cerrando tú con eso, me trae, podemos tener padre y madre en lo natural, pero aún no hemos reconocido la paternidad del Padre que está en los cielos. Caminamos en orfandad espiritual, porque está la orfandad natural, que es el espíritu de orfandad, pero también puede haber la orfandad espiritual, porque no reconocemos la paternidad de un padre. Sabemos, y quiero comenzar... Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandone, el Señor me mantendrá cerca. Y Romanos 12, 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Amén. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando nosotros decimos que aprendemos a conocer la voluntad de Dios, primero hay que reconocer la identidad que tenemos en Él para poder asumir la voluntad de Él sobre nosotros. Una identidad clara va a ser que caminemos en obediencia en la dirección correcta. En cuanto yo voy por las herramientas, y anoté solamente 7 herramientas que son una base, porque psicológicamente hay muchas herramientas para trabajar esto. La primera que estoy tocando dentro de hablar, la primera es hablar, exteriorizar, contar la situación que provocó ese espíritu de orfandad. ¿Qué situación te llevó a sentirte huérfano dentro de tu hogar? Si existieron varias partes, porque literal, la orfandad literal viene de la pérdida de un padre y una madre, que es lo que naturalmente decimos, tú eres huérfano porque falleció tu papá, falleció tu mamá, o literalmente fuiste abandonado ante esa pérdida. Pero también está la orfandad que hemos hablado anteriormente, la orfandad estando presente en los padres, y por alguna circunstancia tú viviste orfandad. Te sentiste en orfandad. Hay momentos que hay enfermedad de uno de tus hermanos, provoca que tú te sientas en orfandad porque están atendiendo más el enfermo. Exacto. Como tú no lo entiendes dentro de tu niñez. Porque estamos hablando que esta orfandad se manifiesta en la adultez. Porque como niño vas caminando con una circunstancia que no entiendes, que estás experimentando, que lo estás sintiendo, pero no logras identificar. No la reconoces, exacto. Exacto, no la reconoce. Yo tuve papá, tuve mamá, y tú dices, bueno, estás caminando con esto, fue lo que pasó, pero cuando llegas a la adultez sientes que algo está faltando, porque la ausencia de autoridad en tu vida va a crear unos vacíos, que es el tema que nosotros con que inició esta serie, que no teníamos ni idea de lo que el Espíritu Santo iba a hacer y hasta dónde hemos llegado para su gloria. Entonces, cuando logras empezar a hablar y exteriorizar, ¿dónde comienza?
Y yo siempre digo que tenemos que ir con Jesús a nuestro pasado, al origen de cómo nos estamos sintiendo y qué provocó lo que nos estamos sintiendo. Por eso cuando me hablaste de las preguntas, yo dije, tienes que tirar en las preguntas antes porque va enlazado con las herramientas. Si yo identifico cada una respuesta, yo digo una sola respuesta, una de esas preguntas, ya sé que tengo que lidiar con una situación sin resolver y tengo que ir al origen para saber de dónde vino esta orfandad, descartando ya la pérdida de un ser amado, pero teniendo en cuenta la que fuimos abandonados, los que hemos sido huérfanos por abandono de padre estando vivos, que lidiamos con estas circunstancias. Yo vengo de la de padre vivo y ausente en mi vida, sin embargo, como bien dije en una de las transmisiones, tuve la paternidad a través de un hermano que no era su responsabilidad, pero ejerció una paternidad. Y me traía, mientras me estaba preparando, me trajo el carácter y el temperamento de las personas. A veces no entendemos y juzgamos el temperamento que tienen las personas, pero tiene que ver, y lo decías en las preguntas, te sientes que la gente no te va mal, te sientes rechazado, te comienzas a sentir excluido y te tiendes a autoproteger. Y lo digo por experiencia propia, mi temperamento, que está por los 200 por encima, cuando yo llegué aquí, vamos a hablar correctamente, porque así fue que llegué a los pies de Cristo. Estaba elevado, pero alguien no entendía hasta que conoce la historia. Exacto. Porque ¿qué te formó? Vienes de estar sin la paternidad presente. Vienes de ser juzgada, de tu mamá ser juzgada, autoprotegerte. Vienes de rechazo, vienes de la burla. Entonces, ¿qué pasa? Y esto pareciera, y yo analizaba, porque este tema te lleva a autoevaluarte. Yo decía, wow, es que cuando tú entiendes lo que es la orfandad bíblicamente y reconoces tu identidad de padre, ya me fui con papá hasta el pasado, puedo entender que mi temperamento fue formado por autoprotección. Ante la burla yo me tenía que proteger, ante el rechazo tenía que protegerme. Tener un hermano con espíritu de homosexualidad y ser burlado y vivir estos ataques, también tú tienes que autodefenderte. Entonces fuimos formadas mi hermana y yo, que éramos las protegidas de mi hermano. Teníamos que enfrentar la burla y teníamos que defendernos. Entonces, esta parte personal mía, y la comparto porque a veces juzgamos a las personas, pero no sabemos qué formó ese carácter. ¿Qué formó? Que como quien dice, si me tocas, no es que me duele, es que si me tocas vas a salir herido. Siempre porque tiendes. Que vemos la portada, pero no conocemos la historia. Exactamente. Entonces yo me decía, claro, no puedo juzgar el comportamiento de alguien cuando no conozco qué ha vivido, que tiene espíritu de orfandad, claro, va a andar por la vida creyendo. Primero es que tú dices, yo no voy a dejar que nada me toque. Caparazón. Yo no creo en el amor. No, es que como no lo has recibido, tú dices, es que si me abandonaron una vez, me abandonan 2 veces. Se van a formar situaciones dentro de la creación cuando llegas al origen o ayudas a alguien a llegar al origen. Por eso es importante escuchar. A veces nosotros hablamos con gente que nos están mirando y andan en otro lugar pensando o cuestionando en un viaje y no crees. No estás escuchando a la persona. Y por eso es que dice, el primer herramienta es hablar. Tú permitirle a la persona que hable, ¿cómo te sientes? ¿Dónde comenzó? Y realmente, cuando tú vas a un psicólogo, él no habla, él te escucha. Te escucha. Primero te escucha, te observa los gestos, te observa contando la historia, cómo sube el volumen de tu voz, si hay coraje, si hay ira, si hay emoción, si hay tristeza, te está evaluando completamente. Por eso la importancia de poder hablar. Y yo decía, es ir a la presencia y llevarle al Padre cómo nos sentimos. David, hay un salmo donde David pide perdón por haber sido concebido en el pecado. Y pide ser sanado y restaurado. La segunda herramienta que pone, y me encantó porque dice explorar la fe. Porque hay que tener fe para reconocer la identidad, creerle y caminar con certeza y convicción de que yo tengo identidad de hija. Que cuando viene el ataque, bingo,
que cuando viene ese ataque, ese es el perro que están escuchando, que siempre hace eso. Tú dices, espérate, me estoy siendo estremecida, pero mi identidad sigue siendo la de Dios. ¿Qué pasó con Jesús en el desierto? Tenía identidad de hijo. Cuando el enemigo viene, cuando viene el sabotaje, porque él está escuchando. Él pensó en lo que él escuchó, analizó y contestó, pero contestó con la palabra, porque reconocía que su identidad era de hijo. Si yo me voy a la palabra, hay una historia que me encanta, tiene que ver financieramente, pero me ministró, el Espíritu Santo me lo trajo para este tema. Y son las hijas de Zelofehad. Estas mujeres, muere su padre y en ese momento, para ese tiempo, las mujeres no heredaban. Si no habían hijos varones, no heredaban. Pero lo importante de la acción, y esto me llevaba a que la acción de estas mujeres, de estas 4 mujeres, son las acciones y las herramientas de tu accionar a lo que tú tienes derecho. Entonces hay que accionar para reconocer el derecho de hija que Dios nos ha dado, que se nos fue dado desde un principio. Dice que estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes, que voy a leer rapidito, de la tribu. Pero voy al versículo 4. Esto es Números capítulo 27. El versículo 4 es una pregunta. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre que entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción del terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés, la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que dale la porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnale la porción del terreno que le hubiera dado a su padre. Pero mira, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención de esa historia es que ahora estás leyéndola, pero ellas reconocieron la identidad en Cristo, aunque eran huérfanas de padre, pero reconocieron su identidad en Cristo y por reconocer su identidad, accionaron. Accionaron porque pero tú te imaginas que no hubieran reconocido la identidad de Cristo, ¿cómo estuvieran? Iban a mendigar a merced de lo que el pueblo hiciera. Cuando había que atender las viudas, las huérfanos, ellas iban a esperar, porque había orfandad, estas mujeres quedaron en orfandad. Y está hablando del padre que cumplió la función. Quiere decir que ya su madre no estaba en el presente, contaban con padre. Había una orfandad que fue cubierta y me lo traía cuando leo la segunda herramienta que dice explorar la fe. Con fe ellas fueron a pedir. Lo que por derecho, lo que era de su padre por derecho. Yo soy hija, nosotros tenemos derecho. Y así es la identidad. Yo voy con esta identidad y voy a clamar. Y es bien importante, cuando yo hablo de trabajar y tomar acción, estas mujeres tomaron acción. Ellas supieron que no es que las mujeres no tenemos derecho. Yo pienso que cuando tú lees la descripción de los nombres de cada mujer, vas a entender la valentía que hubo para llegar y pedir lo que era. Y me gusta porque van donde Moisés y Moisés donde el Señor, y quien le da derecho legítimo a obtener, y esto siente un precedente que hoy por hoy, a nivel judicial, tiene que otorgarse una herencia. Porque esto no se quedó ahí, esto es presente, esto nos beneficia en el presente. La tercera herramienta habla de trabajar desde el origen, porque primero expresamos, tenemos convicción de esa identidad que se nos entrega como hija. Vamos a trabajar con el origen, porque tenemos que ir cerrando puertas. Y cerrar puertas significa y va unido a la aceptación y el perdón que tenemos que tener. Porque un huérfano se siente culpable. Un huérfano entiende que la separación de padre y madre a lo mejor es por culpa de ellos. También está el sentimiento de culpa hacia mamá o hacia papá. Si alguno de los dos falta, tú comienzas a culpar al que está presente porque no entendiste o no conoces la historia, que es el error de no contar la historia como corresponde. O a veces mal contarla, o a veces juzgar o hablar en una mentira basado en la ausencia de un padre o de una madre. Cuando trabajamos del origen podemos entender que lo que Dios va a hacer es limpiarnos. Porque lo estamos llevando al que todo lo puede, al que nos dio la identidad. Porque Dios nos asigna un padre, Dios nos asigna una madre, Dios está escogiendo. El Salmo 139 dice, me está recordando, en el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. En la creación Él estuvo interviniendo. El versículo 14 dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo.
esto lo puedo entender cuando reconozco la identidad de padre. Amén. Cuando yo comienzo a descartar la basura de lo que me creo, de lo que me hicieron creer, de lo que yo todavía no logro, cuando no lograba descifrar. Por eso es importante que nuestra transformación, nuestra libertad viene de aquí, de cómo pensamos, de cómo reconocemos. A veces estamos peleando con huérfanos y creemos que son legiones, demonios y gobernantes. No, pasó algo que trastocó su fundamento. Por ende hay que llevarlo al fundamento, hay que llevarlo al pasado y decirle, sin importar qué pasó, Dios sigue siendo tu padre. Porque Dios tiene, a veces nos olvidamos dentro de una ausencia, recordarle quién nos creó. No queremos ir al pasado. Nos quedamos a pelear con demonios que no hay. Nos quedamos a pelear con legiones que no existen. Porque estamos hablando de un espíritu de orfandad porque te empiezas a agobiar y te lo empiezas a creer. Pero cuando tú entras a ese lugar y empiezas a identificar esta situación, este es el origen, y llevas la persona a comenzar a identificarlo, lo vas sacando, lo vas descalificando. Y nosotros como ministros, ¿verdad? Como pastores y líderes, es algo que tenemos que identificar, porque ahí es que vamos a comenzar a trabajar en esa sanación, esa restauración. Por eso es importante, por eso yo comencé a decir cómo era el temperamento mío, pero el que no conoce mi formación, lo que me tocó vivir, lo que experimenté, el rechazo que vivía mi mamá, mi hermano, mis hermanos por las condiciones que habían, yo estaba formada dentro, yo me tenía que decir, yo era me autohablaba y decir, lo que me duele, tengo que devolverlo para que duela más. Y te vuelves resistente, pero en el fondo había un corazón anhelando que no doliera más. Y yo puedo decir por experiencia, y digo, este tema de la orfandad, aquel que lo ha vivido tiene legalidad para hablar. Tiene legalidad para decir, no me juzgues, no lo juzgues, porque tú no sabes lo que ha guardado adentro, no sabes lo que has vivido. Yo no tenía por qué vivir el acoso de mis hermanos, no tenía por qué vivir la burla hacia mis hermanos, porque tú no ves a un hermano por la condición, y como hijos de Dios, que eso literalmente es la palabra, tú no miras al pecador, Dios no lo mira como pecador, Dios mira y ama al pecador. Rechaza el pecado, pero sigue amando el pecador. Dios ama al que esté enfermo, al cuerpo que esté enfermo, pero no ama la enfermedad. La condición puede estar, pero él sigue viendo al hijo que tiene propósito. Una de las 4 que dice creaciones nuevas y conexiones nuevas, que era una de las preguntas que hablaba en lo social, cuando comienza a interactuar, pero desde la sanidad. Y yo puse como primer lugar que era relacionarte con Dios como padre. Cuando nosotros vemos, hay la recomiendo, que la mencioné la vez pasada, hablaba de la película La Cabaña, había un problema de identidad en la paternidad. Y cómo Dios se le aparece en forma de mujer, porque la única identidad de amor que él tenía era en forma de mujer. Exacto. Igual pasa como en mi carácter personal, al ser católica, al no tener padre presente, la madre se convierte, es más fácil relacionarse con una madre, con una mujer, que con el hombre. Aunque había una función dentro de un hermano. Pero cuando tú identificas la paternidad de Dios, que me tocó identificarla desde que llegué a la iglesia. Identificas por qué choca, era porque no había autoridad. Tú te conviertes en la autoridad. La orfandad y quererse autoprotegerse va hasta el matrimonio. Comienzas a liderar tú. Porque tú dices, bueno, a mí me tocó lidiar sola, a mí me tocó salir adelante, a mí me tocó batallar. Entonces eso te lo traes en todo lo que vas a desarrollar, hasta en lo ministerial. Sí, quinta herramienta, que la mencioné cuando mencioné explorar con fe, la aceptación y el perdón, reconociendo que tú no eres culpable de la orfandad, reconociendo que no tuviste que ver en el origen y que tienes que perdonarte, porque el sentimiento de culpa te va a estancar. Amén. Aún dices, yo tengo culpa, porque yo nací con orfandad. Yo vengo de una familia disfuncional, muchas familias son disfuncionales, pero eso no determina que tu propósito por el que fuiste creado es alterado. Se altera cuando te detienes, se altera cuando te quedas en el rechazo,
te alteras cuando te autosabotajes, te alteras cuando dejas de creer lo que Dios creó en ti y te pierdes en la culpabilidad, te pierdes en la falta de perdón. Hay una palabra que es resiliencia y me encantó lo que tiene dentro de las herramientas, mencioné esta palabra, que es desarrollar la capacidad de aceptación. Esta es mi realidad. La pregunta es, de mi realidad, ¿qué soluciono yo? Porque hay unas cosas que me van a tocar a mí, pero hay una otras que no me corresponden a mí. Yo tengo que aceptar mi realidad, no quedarme en ella y caminar, porque esta realidad no cambia el propósito con el que hemos sido formados. Por eso el origen es transformando mi manera de pensar. No es creerlo por emoción, no es sanar, no es caminar. Ay, sí, yo tengo idea. Miren, yo creo que hay mucha gente que dice, le pregúntale su identidad como hija de Cristo y está más vacía de Cristo, porque es fácil hablarlo que vivirlo. Cuando tú comienzas a vivirlo, tú manifiestas fruto. El que me conoció en el origen con mi temperamento y me encuentra hoy, tiene que reconocer que he cambiado, porque ahora mismo puede levantarse lo que se levante y me quedo tan tranquila. Antes hubiera sido una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque le permití a Dios que cuando lo reconozco como padre y puedo ir donde Él, y no puedo ir donde Él haciéndole creer que estoy bien cuando estoy rota. Yo puedo ir donde Él como me siento, como mi padre, porque hay algo que yo tengo claro, yo puedo hablar como mi padre, con la confianza de abrirme como Él y entregarle, porque Él ya sanó la orfandad. Amén. Ahí es donde hablo de la afiliación. Cuando tú reconoces esa afiliación, tú sabes que Él te va a recibir con amor. Tienes un Padre cariñoso. Hay una conexión, hay una comunión, hay una conexión. Ahí tú puedes abrir tu corazón, ahí tú puedes entregar, ahí tú puedes, lo que estabas hablando, lo que no me pertenece, pido perdón por eso. Digo, Señor, te lo entrego porque eso no me pertenece a mí. Ahora, ayúdame a sanar a mí, ayúdame a crear esta identidad contigo, ayúdame a yo creer que soy tu hija amada. ¿Sabes cuántas mujeres no se creen que son amadas? Como hablé al principio, y buscan ese amor donde no tienen que buscarlo. Eso es un espíritu. ¿Tú espíritu de entiendes la falta de amor y las relaciones de hoy con alguien, mañana me encuentro, salgo de una relación y me meto en otra? Es porque somos incapaces de sanar, estar solas para sanar. Y es que el vacío no te lo va a llenar ningún hombre. Todo, es que, mira, no solo en las relaciones de pareja. A veces cogemos conductas de vicio. Vamos a decir, para no hablar de la fea, vamos a hablar compradora compulsiva. Vas y compras, llegas y te quedas en el mismo vacío. Porque no has llenado con lo que tienes que dar. Pasas de una relación a otra, pero no has resuelto nada, porque es que el vacío no lo va a llenar. La dependencia a que me amen. Entras en relaciones tóxicas y te sientes, ¿sabes qué? Hay relaciones que buscas que es una mamá y un papá en tu relación, ya sea en tu esposo o en tu esposa. Porque como eso hace falta, la traes. Una de las herramientas, la número 6, porque adelanté resiliencia, era la número 7. Cuidarte. Una vez que comienzas a sanar, cuidarte de no volver a dejar que entren en lo que ya Dios sanó. En cuidarte y no permitir que se abra la puerta. Porque alguien que va a encontrarte, alguien que te va a recordar de dónde tu principio, pero es que tu principio no determina tu final. Y eso me lleva a Proverbios 4:23. Léelo. Que sobre toda cosa guarda tu corazón. Ahí entra en cuidarnos. Porque mira, hay que cerrar esto. Porque no hay nada que pueda ser mayor que el cuidado de Dios a nosotros. Y el corazón de la Biblia es nuestra mente. Exactamente. Y de eso quiero hablar un poquito. Quiero compartirle yo sé que tú vas a entrar en uno de ellos. Déjame compartir. Cuando Efesios 5 dice, Efesios capítulo 1, versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios decidió una decisión por adelantado.
Amén. Tú decides si te dejas sanar. Tú decides si sale de la condición, porque hay gente que abraza la condición. Hay gente que hace de su condición, yo soy así porque a mí me hicieron esto. Yo rechazo porque yo fui rechazada. Yo me burlo y de las demás personas porque fui burlada. Yo excluyo porque fui excluida. Entonces te conviertes en lo que te hacen. Mi formación pudo haber sido y mi presente pudo haber sido esa condición, pero cuando entendí la identidad y saben que tocó. Esto es como decir, vamos a el escultor que empieza con un cincel y está dando con el martillo, está rompiendo todas esas capas que no le pertenecen a Cristo. Porque en el estado original yo no estaba excluida, yo no era huérfana, mi familia ninguna está estereotipada por Cristo porque Él es la libertad. Amén. Y eso es lo que olvidamos. Como hijos de Dios, a veces y como ministros de Dios, y nos quitamos todos los títulos. Yo como hija de Dios, yo tengo que enseñarle al que no tiene identidad que hay un padre que ama, que hay un padre que la amó primero. Nosotros no fuimos amando a Dios, Él nos amó antes de que nosotros miráramos a donde estaba Él. Esta mañana me traía a memoria que yo en mis comienzos yo decía, yo empecé a caminar por obediencia, y a mí me cuestiona, ay no, yo por amor a Dios. Yo tengo una pasión, pues yo soy todo lo contrario. Yo empecé a obedecerlo. Porque cuando comencé a caminar en obediencia, comencé a empezar a relacionarme con el que era mi padre, antes de que lo reconociera como padre. Ahí se despierta la pasión de querer más con mi padre. Y entonces puedo decir, yo amo a mi padre, porque la palabra me enseñó el conocimiento, que hay un padre que me formó, que aunque todos puedan decir lo que quieran, Él me llama hijo y Él me adoptó, me incluye en su familia. Y esa verdad, yo digo, estas herramientas son pocas al lado de la palabra de Dios. No importa en qué condición tú estés, esta palabra es la que te liberta, reconociendo que eres libre. Amén. Sales a la libertad porque el que te ama y el que te formó te la da, te la entrega. Amén. Esa llave nadie más te la puede quitar, porque lo que Él abre nadie lo puede cerrar. Sandra. Pues hablando, ¿verdad? Cuando estabas hablando sobre la mente, todo tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Por eso dije que cuando hablé de Proverbios 4:23, que habla de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero para la Biblia esto es nuestra mente. No está hablando de este corazón carnal. Y como vea, tenemos que renovarla. ¿Para qué? Para poder superar ese espíritu de orfandad. Por eso nos vamos a Romanos 12:2, enfatiza esta transformación, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como hablaba, obedecer, una de las, ¿verdad? Y para esta renovación se produce a través de lo que estabas hablando, de obedecer a quién, al Espíritu Santo, porque no podemos olvidarnos del Espíritu Santo, que es quien nos redarguye, que tenemos que decirle, ¿verdad? Escudriña este corazoncito, que es escudriñar esta mente que hay dentro de mí, que está mal, pues no nos podemos, tenemos que obedecerlo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Él nos lleva a toda verdad, Él nos guía a la verdad, nos enseña a rechazar la autocompasión, nos enseña a rechazar el miedo, nos enseña, ¿verdad?, a deshacernos de esa mentalidad huérfana. Y eso nos lo dice en la palabra en Juan 16:13, donde dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Por eso no podemos dejar al Espíritu Santo afuera de esto, porque Él es quien nos redarguye, Él es el que nos va a decir, porque hay cosas, ¿verdad? Como este espíritu de orfandad, que quizás usted piensa que no lo tiene, y por eso fueron las preguntas, ¿verdad? Porque a veces no lo reconocemos. Yo digo que a veces vivimos la vida así como en la lalandia, y entonces nosotros mismos no nos conocemos. Pero entonces, si tú no te conoces,
¿verdad? Pues entonces Me vamos a pedir al identifica. Espíritu Santo que nos redarguya, que nos deje saber qué es lo que hay en este corazón, que tenemos que, mira, que sanar, que tenemos que restaurar, que tenemos que entregar, ¿verdad? Para que entonces si tenemos ese espíritu de orfandad, vamos a entregárselo al Señor y que nos enseñe cómo ser hijas de Dios, que nos enseñe esa identidad en Cristo, porque yo te Amén. garantizo a ti, te puedo hablar con toda la legalidad, ¿verdad? Y la autoridad de que hoy por hoy yo reconozco mi identidad en Cristo. Fui una mujer que no reconocía mi identidad en Cristo. Reconozco que vivía en un espíritu de orfandad teniendo a mi mamá y a mi papá, pero no era mi mamá y mi papá. Ya. Yo me crié casi con mis abuelos. Una vez que ellos parten, ahí yo comienza ese espíritu de orfandad, porque yo vengo de una familia disfuncional, donde no habían unas cosas, unas atenciones, y que eso crea, ¿verdad? Por ahí se creó las inseguridades, que no me sentía amada, no me sentía atendida, y todo esto vino a surgir yo de adulta, ¿no? Cuando uno vaya a matrimonio, por eso es que se le hace a uno tan difícil recibir amor. Recibir amor Aún y dándolo, darlo. aún me lo estaban mostrando, pero yo no sabía recibirlo, ¿ves? Tengo el otro, pensar diferente al mundo. No podemos tener pensamientos al mundo. El mundo nos enseña a detenernos en qué, en el dolor, en la ofensa, nos enseña a detenernos en la injusticia, pero estamos llamados a centrarnos en la verdad, que es el amor y el propósito de Dios. Y eso lo vemos en Colosenses 3:2-3. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues Yes. ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando leí Amén. esto escondida en Cristo, me acordé del fin de semana del retiro, que estamos bajo su cobertura. Estamos Así que, mira, escondidas mujer en fuerte y valiente, nosotras estamos bajo esa esa cobertura. cobertura de Dios. Cuando usted reconozca realmente esta cobertura del Padre, va a comenzar a pensar diferente al mundo. Nosotros tenemos que pensar como piensa, ¿verdad? Como está establecido en su palabra. No podemos estar en el dolor, en el miedo. Eso, mira, eso déjelo allá, afuera, allá en el mundo. No podemos vivir, tener un pie aquí adentro y un pie afuera y todavía estar viviendo con dolor, recordando. No, 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 no. Lo Vamos a que hacer. pasa cuando dices es un pie adentro y uno afuera es que si tuviera convicción de la palabra no salgo No, afuera. no Porque salgo para convicción nada. no salgo porque ya entendí de lo que él hizo por mí y por cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derrotar la fortaleza del razonamiento humano y Amén. para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Eso es amén. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo lo que Él siga, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y esta palabra que yo decía, no, es que yo voy a castigar todo pensamiento que trata de entrar llevándolo a la obediencia, porque el castigo de la desobediencia es hacerlo obedecer. Y cuando dice razonamiento humano y argumento falso, es cuando empezamos a creer lo que no es realidad. Cuando y yo tengo que decir que tú vas a tener necesidad y carencia mientras tú no tengas conocimiento de la palabra. Si tú meditas la palabra de día y de noche, para cada circunstancia tienes una respuesta de parte de Dios. Una de las cosas que a la gente le gusta mucho es ser como David. Pero vete al Salmo 51 y vas a encontrarte un David pidiéndole al Padre que lo limpie. No es porque ha sido, yo digo que le encanta porque, ay, que David hizo esto, David hizo aquello, pero todavía tiene un corazón conforme a Cristo. Sí, pero tener un corazón conforme a Cristo es ir donde Cristo y decir, sácame la lepra que tengo. Porque ahora mismo nosotros tenemos un consolador. Reconocer que la tenemos. El Espíritu Santo consolador nuestro, pero también nos redarguye, también nos confronta con la verdad. Es más, al instante del pensamiento ya sabemos que nos escogotamos porque es que Él está ahí, Él está escuchando. Y esa es la conexión de Jesús. O sea, no hay manera que lo que el Espíritu Santo ve, escucha, no suba al trono,
porque es la conexión que Esto se es nos ha como, dejado. ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, o sea, yo te puedo decir que soy una mujer transformada, yo no soy nada de lo que yo era antes. Y mira, y no es que han venido las situaciones, oye, la lucha es contra esta carne, pero qué lindo es ir al Padre, Señor, he padecido de esto hoy, límpiame, límpiame, te entrego. No, reconozco tu palabra. Si reconozco mi identidad en Cristo, yo no voy a caer. Por eso dice, tenemos que vivir como hijas. Esa es una de las Yes. cosas también. Y en lugar de actuar como huérfanos, ¿verdad? Como huérfanas espirituales, buscando la validación, esforzándonos o sintiéndonos abandonadas, descansamos en la realidad de que somos hijas de Dios plenamente amadas y aceptadas. Y lo Amén. vemos en Romanos 8, del 15 al 17, y dice, ya se lo había mencionado al principio, pero te lo vuelvo a repetir, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ni al Yes. miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus Aleluya. propios hijos. Ahora lo llamamos que Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu Gracias, para Dios. confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De Aleluya. hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Aleluya. Esta palabra nos dice que vamos a sufrir. Vamos a ver gloria, pero vamos a sufrir. Pero todo se lo tenemos que entregar al Padre y reconocer que hay un espíritu que vive en nosotros. Y para eso, ¿verdad? Como cristianas que somos, Amén. somos vivir como cristianas renacidas, tenemos que guiarnos por el espíritu. Si realmente, hoy yo te digo, mujer fuerte y valiente, si realmente seguimos la guía del Espíritu Santo, no permitiremos que la autocompasión, ni el victimismo, ni los pensamientos mundanos dominen nuestras vidas. En cambio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Haremos esto, caminar número 1 con valentía Amén. y Sí, confianza Señor. en nuestra identidad como hijas de Dios. Yes. Negarse a insistir en las heridas del pasado, como lo que estabas hablando, porque sabemos que estamos sanadas y redimidas. En Ya el no nombre de podemos Jesús. seguir insistiendo porque hay quienes les gusta. Se convierten, o sea, están acostumbradas al dolor, Sí, al al dolor. llanto, que siguen llorando, se hacen las víctimas. Oye, ahí tú no tienes ninguna identidad en Cristo. Perdóname, perdóname, no. Y lo he visto en personas que predican, lo he visto en personas, o sea, líderes, lo he visto, o sea, lo he visto. Y realmente como líderes, como hijas de Dios, no podemos estar en medio del dolor. Ya eso no vive en nosotros. Oiga, porque cada día vamos a ir pasando situaciones. Y ninguna La nos puede palabra detener. dice, o sea, Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. O sea, en Amén. ningún momento Él no me dice a mí que yo no voy a pasar una aflicción. Pero cuando reconocemos nuestra identidad en Cristo, hoy lloramos, yo me puedo acostar llorando, yo oro al Padre, pero el Padre me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y yo me voy a Lloramos levantar como con hija. alegría al otro día. Porque Lloramos confié como en hija mi delante del Padre, Padre. Esa porque es la verdad. entregué ese dolor y dije, Señor, quítame este dolor, yo te Amén. entrego este problema y yo tengo que vivir confiada en mi Padre, en que Él lo va a hacer. Yo no puedo seguir con ese dolor y con este llanto, yo tengo que seguir caminando. En la Tenemos verdad que de Él. vernos como Dios nos ve. No por estatus mundanos, ni raza, ni ningún origen, sino como parte del reino de Dios. Tienes que verte, mujer, como Dios te ve. Tenemos que vivir en gratitud y fe, sabiendo que somos herederas de la promesa. Amén. Entonces, tenemos que caminar, yo sé que ya son las 9, tenemos que caminar prácticamente como hijas de Dios, tienes que comenzar a caminar como hija de Dios, rechazar el espíritu del orfandad. Y cuando vivimos como creyentes renovadas, guiadas por el espíritu, significa que vamos a rechazar todo esto anterior que te dije, todos estos viejos patrones de pensamiento, tenemos que abrazar nuestra identidad en Cristo a diario. Gracias, Así es como Señor.
puedes ponerlo en práctica. Gracias, papá. Renovar nuestra mente diariamente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Yes. Medita en las escrituras, lee y declara versículos sobre tu identidad en Cristo, como Romanos 8, 15 y 17 que te acabo de leer, como Efesios 1 del 4 al 5 que nos predestinó para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Yes. Estas Amén. son de la promesa. Reemplaza las mentiras con la verdad cada vez que surjan pensamientos de autocompasión, de rechazo. Gracias, Di Señor la verdad Jesús. de Dios sobre ti. Yo creo En que como nombre te de dijo Jesús. Victoria ahorita, la palabra, ves a la palabra hay promesa, en la palabra está la verdad, la palabra tú vas a encontrar tu identidad Yes. en Cristo. Y termino con esto. Abraza, mujer fuerte y valiente, abraza tu identidad en Cristo. De hija, en el Sanar el nombre de espíritu Jesús. de orfandad. Tienes que sanar la autocompasión, la mentalidad de víctima. Requiere reconocer las mentiras que te han mantenido cautiva y Amén. reemplazarlas con la verdad de Dios. Porque estas fuerzas engañosas mantienen a las personas atrapadas en ciclos de rechazo, desánimo, impotencia. Sin embargo, por medio de Cristo ya no somos huérfanas, somos hijas amadas de Dios, De Abba Padre. plenamente aceptadas profundamente, somos amadas por el Padre. Este camino implica, que Victoria lo dijo ahorita, perdonar a quienes te lastiman. Yes. Perdónate a ti misma, mujer, porque Yes. a veces perdonamos a los otros, pero si tú no te perdonas a ti misma, no puedes perdonar a nadie. Yes. Tienes que permitir que Dios sane esas heridas de tu pasado. Al abrazar tu verdadera identidad, vas a experimentar la libertad, el amor y la paz que solo Él puede ofrecer, Amén. caminando Gracias, en la Señor. plenitud de sus promesas y viviendo en la victoria que Él ya te ha asegurado. Amén. Yo quiero que en esta noche, Vicky, hagamos una Gracias, Señor declaración. Tú, mujer que estás Mi ahí, yo Dios, lo voy a Señor Jesús. mencionar, pero yo Gracias, quiero Señor. que mientras yo voy hablando, tú lo vayas diciendo Señor allá Jesús. donde tú estás. En el Y nombre de vamos a hacer Jesús, Padre. esta declaración Sí, y vamos Señor a Jesús. decir: rechazo el espíritu de orfandad, En el nombre de Jesús. rechazo la En el autocompasión, nombre de Jesús. la mentalidad de En víctima. el nombre de Acepto mi Jesús. identidad como hija amada de Dios. Sí, Camino Señor, la en recibimos. libertad, en La recibimos en victoria y en el la nombre de plenitud de Jesús. sus promesas En para mi vida. el nombre de Jesús. Ahora es el momento Sí, de Señor Jesús. levantarse, de Te damos librarse de gracias. las cadenas En el del nombre de pasado y Jesús, Señor asumir Jesús. con valentía el En el destino que nombre Dios de te ha dado. Jesús. Ya no Gracias, eres Señor Jesús. huérfana. Repite Gracias, conmigo: ya Señor no Jesús. soy huérfana. En el nombre Eres de Jesús, hija no amada en de el nombre Dios, de Jesús. libre y En el victoriosa nombre en de Cristo. Jesús. Así que, En mujer el nombre fuerte y de Jesús. valiente, te digo, Gracias, camina en Señor. el poder de esa verdad. Sí, Señor. Amén. Padre, gracias, Dios. Amén. Gracias, Amén. Señor Amén. Jesús. Libre de toda Señores, orfandad. de verdad que Amén. hoy me pasé por 4 minutos, pero es que tenía que decirte esta verdad. En el nombre de Jesús. En el Hecho nombre de está. Jesús. Así que le Mujeres libres. agradezco, ¿verdad?, a todas esas mujeres fuertes y valientes Gracias, que se Señor conectaron hoy Sí, mi Dios. con este tema, ¿verdad? Esperamos que Gracias, haya Señor. sido de bendición, que haya ministrado sus vidas. Gracias, Compartan Señor. este video para que sea de bendición Señor a otras Jesús. mujeres. Y por favor, busquen su palabra, como dijo Victoria, búsquenla de día, de noche, en todo momento. En el nombre, sí, es lo Señor. único que te va a levantar, Deleita. es lo único que te va a sanar, En el es nombre lo de único que Jesús. te va a quitar todos estos Gracias, pensamientos. Señor Y es Jesús. la única dirección que te va a guiar, aparte de la ayuda del Espíritu Santo. Soy. Como yo siempre he dicho, no Gracias, hay manuales. Dios. Yo tengo un manual que es mi Biblia. Yes. La Biblia, la palabra te habla de Gracias, todo, Señor manual, Jesús. como madre, como esposa, como Todas las amiga, áreas. bueno, como todo, la Gracias, palabra Señor te va Jesús. a llevar a cómo tú tienes que andar y Sí, caminar Señor en Jesús. santidad, porque En el nombre de santidad no es Jesús. faldas largas, santidad no es religiosidad, santidad es Gracias, caminar Dios. en obediencia al Padre. Yes. Y caminar Yes. en obediencia, tú lo vas a ver en la palabra. Amén. Así que, mujer, levántate, Gracias, reconoce tu Señor identidad en Jesús. Cristo. Así que, Victoria, yo te pido que termines con una oración, Gracias, ¿verdad?, Señor en Jesús. esta noche, y ahí nos despedimos y las espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, Señor Que ya Jesús. les dejaré que vengo el próximo jueves. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta libertad de esta noche, Padre. Sí, Señor. Padre, te damos gracias porque cayó la orfandad en el nombre poderoso Sí, de Señor. Jesús, Padre. Yo te damos gracias, Padre, por la identidad que estas mujeres abrazaron hoy, Padre. Sí, Señor. Reconocieron, abrazaron, Padre, y hacen suya desde su pensamiento, Padre. Padre, yo te doy gracias esta noche Sí, porque has sido transformado, como dice tu palabra,
palabra transformada la manera de pensar, Padre, porque han reconocido que hay un Padre por excelencia que se llama Cristo, Padre. Padre, te damos gracias en esta hora. A ti, Padre, a ti, Hijo Jesús, que fuiste a pagar a precio de sangre nuestra salvación, nuestra identidad, que llevaste todo a una cruz y seguimos teniendo tu identidad de hijo y habernos dejado el Consolador, porque no nos has dejado sola, nos has dejado cubiertas, Padre. Hoy damos gracias y celebramos la victoria tuya que has tenido, Padre, a través de esta palabra, a través de exponer la orfandad para que quedara al descubierta, Padre, y dejara de tener poder sobre las vidas. Yo te doy gracias, Padre, porque estas que recibieron la palabra, que han compartido, las bendigo a cada una de ellas, Señor, y a cada mujer que va a recibir esta transmisión fuera del aire, Padre, como la palabra es viva, Señor, y la palabra sigue siendo tú, habrá más libertad. Hoy celebramos la libertad que nos fue entregada. Padre, te damos gracias porque como mujeres exponiendo la palabra, como hijas, porque antes de un llamado, antes del título que podamos tener, reconocimos el de hija, y como hija que fuimos libertadas, hemos dado a conocer la libertad, nuestras vivencias, para que entiendan y reconozcan que hay un Padre que trae libertad, que saca y rompe la orfandad, que quebranta todo sentimiento de culpa, mi Señor amado, que devuelve la identidad y que toda cicatriz ya no duele, sino es la evidencia de la sanidad de Cristo en cada mujer, Padre, pero también en cada hombre que pueda recibir esta palabra, reconociendo tu autoridad, tu poder, y que hay un Espíritu Santo que nos habla, que tiene detalles con nosotros, porque es la conexión con Jesús y Jesús con el Padre. Bendecimos esta noche, Padre, a cada mujer, a cada oído, y que seas tu Espíritu Santo aún revelándole más, aún entregándole más, porque mujeres hoy libres van a libertar a otras mujeres como ellas han sido libertadas. Como fuimos libertadas, hoy damos a conocer la libertad, pero con Dios. Hoy te llevamos a conocer al verdadero Padre, al que no abandona, al que ama con fidelidad, en amor, que tiene cuidado de nosotros y que estamos escondidas en Él, con Él y para Él, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Amén, amén. Amén y amén. Y antes de irnos, ¿verdad? Si hay alguna que necesite oración, nos puede escribir por el chat, que aquí estamos a toda la disposición para orar por ti, ¿verdad? Por alguna petición que tú tengas, nos las pueden escribir y estaremos, ¿verdad? Orando por esa petición. Así que nada, las amo, las bendigo. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Mañana Victoria va a estar en Transformada, Restaurada en Cristo. Transformada y Restaurada por Cristo a las 5 p.m. Va a estar la pastora Aiskel Rocián llevando un tema, madre, una mujer marcada para transformar generaciones. Así que esto va dedicado a todas las madres. Felicito a todas las madres que tengan un fin de semana, primero que nada, lleno de la identidad de Cristo, del amor, y lo demás son añadiduras. Bendecido fin de semana. Eso es, amén. Bendiciones. Dice, bendiciones.